Esto es Historias de Cantina, conducido por Oscar y Carolina Sayas. Bienvenidos. En Historias de Cantina, el día de hoy vamos a hablar de las chimichangas. El norte del país tiene un lugar bastante especial en la gastronomía gracias a la elaboración de platillos como las chimichangas. Este antojito, hecho con tortillas de harina, se ha popularizado en el país por ser una especie de burrito crujiente, lleno de sabor. Es muy consumido en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Sin embargo, también tiene historia con el suroeste de Estados Unidos y actualmente es considerado un platillo Tex-Mex. Carlota Flores, sobrina bisnieta de Mónica Flynn, una mexicano-americana dueña del restaurante El Charro Café en el centro de Tucson y que según el LA Times fue la mente maestra detrás de la chimichanga. Cuenta que por ahí de 1940 la tía Mónica se encargaba de cuidar a varias de sus sobrinas. Una noche la tía bajó por un snack y fue sorprendida por una de ellas, lo que ocasionó que ésta aventara el burrito de frijoles con queso que sostenía, el cual fue a caer a un sartén con aceite hirviendo, salpicando y haciéndola maldecir, sin poder completar la grosería por la presencia de sus sobrinas. Ella alcanzó a retorcer la palabra y en lugar de decir una expresión muy conocida en México, solo dijo chimichanga. Es un platillo especial en el Salón del Bosque. El día de hoy tenemos de invitado a Fernando Quintana, arreglista, compositor y originario de Navojoa, Sonora. Bienvenidos a otra historia de cantina aquí al Salón del Bosque y muy bien acompañados lógicamente por mi hija, hermosa hija Carolina Sayas de Carolina Event Planner y un gran invitado, un gran músico. Él es yo le digo que es sonoro tapatío. Pero platícanos, ¿a quién tenemos hoy, Carito? El día de hoy tenemos a un gran músico. Él es originario de Navojoa, Sonora. Arriba, mamá, Pablo Arriba los córicos, me encantan los córicos de Pavo. Él es fundador y director del Instituto de Música de Scala y ha tenido participación con distintos artistas. Maná, uno de ellos. Bienvenidos, Fernando. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo. De mucho tiempo, yo puedo decir así con toda sinceridad y con toda honestidad que de más de 30 años soy cliente asiduo del Salón del Bosque. Sí, claro, y la verdad es que estar aquí en este podcast hoy, la verdad es que me da muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. No, estamos muy contentos de que estés aquí, gran músico. Y a ver, Fer, empezando por tus inicios, bueno, muchos conocen a Fernando Quintana aquí en Guadalajara y a nivel nacional, pero sus hermanos son músicos, son grandes músicos, pero creo que un día me platicaste que tus papás también tocaban música, ¿no? Sí, había algo de música en la casa que allí en vez de cocinar todos cantaban. En vez de comer, todo el mundo cantando. Sí, fíjate que mi papá era un gran bohemio. Era un gran bohemio, tocaba la guitarra y cantaba muy bien. ¿Pero no profesional? No profesional, Okay. Él trabajaba en otra cosa, pero lo hacía de una forma de nivel profesional, la verdad, eso es. O sea, era muy buen guitarrista y muy buen cantante. Por lo tanto, él siempre llegaba a mi casa después de trabajar y se ponía a tocar la guitarra. Y aunque nunca nos dio ni lecciones de guitarra, ni nos exigió que aprendiéramos música de nada, pero siempre tuvo 2 o 3 guitarras ahí a la mano para que nosotros fuéramos tocando y viéndolo a él, pues aprendimos muchísimo, ¿no? Entonces, Y también porque todos tus hermanos tocan. todos mis hermanos tocan, entonces digo, yo soy el mayor y fui el primero que agarré la guitarra y luego después nos compró un organito de aquellos de 3 octavas, que hacía más ruido el motor que el órgano, pero ya... ¿Pero no era de los que se soplaba? No, era como tipo los Lili Ledi, Ah, ya. pero no era Lili Ledi, pero ahí aprendimos los primeros acordes y hacer las primeras melodías en los teclados, todos. ¿Y cómo fue que llegan a Guadalajara? ¿Por estudiar? Sí, en ese tiempo que yo salí de la prepa, que era el año 82, Ya. en Navojoa todavía no había opciones universitarias, excepto una carrera de agronomía y otra de contabilidad, una cosa así. Entonces, yo buscando la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que ya había yo platicado con mi amigo Pepe Vázquez, también fundador, músico y también fundador de un grupo de teatro importante aquí, él me invitó, me dijo, vente al ITESO, yo te consigo ahí un crédito, te contacto con la gente de ITESO, te vienes a vivir con nosotros, y bueno, me la puso así súper
fácil y pues me vine a Guadalajara por eso. Es que fíjate que muchos compañeros, yo estudié también en el 80, entré en la Autónoma, y yo me acuerdo que lo que es más, un compañero mío, los conozco muy bien ustedes, a Alejandro Rodarte, él toca muy bien la guitarra, hicimos un grupo en ese entonces, estaba de moda Menudo, y le pusimos Pozole, y irreverentemente nos subíamos, ahí nació el Chorrito, el famoso Chorrito en Blues, nació con Alejandro Rodarte, porque un día le dijo, oye, pues vamos cantando, había un concurso de música y le dijimos, vamos cantando algo diferente. Y ahí le dijimos haciendo el Chorrito Blues, de ahí salió el Chorrito Blues. Okay. Pero a lo que voy es, yo me acuerdo que había mucha gente de Sonora y Sinaloa, que aquí en Guadalajara se dejaban venir, no sé si no había muchas universidades en Sonora, No. pero aquí estaba lleno de, como tú, Claro, con los es que tapatíos. había 3 polos principales, como lo sigue habiendo hasta la fecha, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Claro, Eran los polos educativos también. claro. Y para la gente de la costa del país, de la costa Pacífico, pues, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, etcétera, Guadalajara se convertía Era en el centro. era el punto más Claro. cercano, digamos, y el más atractivo por muchas cosas. Claro. Entonces sí, mucha gente de mi generación y previas vinieron a estudiar a la Autónoma, Al ITESO. o al ITESO después, y era O sea, la UDG, porque algunos se lo dejé. algunos tenían que regresarlos. Yo me acuerdo que los que aceptaban por entrar a la UDG y que podían pasar, ya no digo no era tan difícil como ahorita la entrada, pero tenía que regresarse creo que un año. A mí me propusieron regresarme un año, dije, no, otra vez, de por sí, apenas salí. Oye, y por ejemplo, cuando te metiste a estudiar comunicación, ¿verdad? Comunicación. ¿Sabías que querías dedicarte a la música? ¿Fue como una estrategia? ¿O te metiste a comunicación y dijiste, no, yo quiero música, y luego te metiste a estudiar música? Fíjate que yo ya era músico. Ah, O sea, ok. ya estaba tocando desde la Bojoa, desde primero, Ya tienes grupo ya y todo. ya teníamos grupo en los templos primero, ¿no? En los templos para las misas, en la época de secundaria. Sí. Pero ya en la prepa, a mí me jaló un grupo versátil local y comencé, en la prepa toda me la pasé estudiando en la mañana y en las noches de fin de semana tocando, y me ganaba mi lana y yo no tenía que pedirle dinero a mis papás porque ya ganaba dinero. Cuando me vine a Guadalajara dije, voy a hacer lo mismo, pero llegué aquí y ni el medio era conocido, ni el repertorio era el mismo, era difícil, no fue ¿Qué fácil. tocabas? ¿Tocabas rock? Guitarra, sí. ¿De música o...? Tenía, o sea, en uno tocaba versátil para fiestas y eventos y bares, y en otro tocaba rock clásico, ¿no? Que es lo que hacemos con Mr. Q actualmente, ¿no? Entonces, esas dos vertientes manejaba de música y tocaba guitarra y teclados. Pero te digo, no fue fácil conectarte aquí porque ya aquí pues estaba el medio muy bien armado Y hay muchos músicos y también. hay muchos músicos y muy buenos, entonces pues, pero sí, ya venía como músico, pero no, la verdad es que la escuela de música que estaba en la Universidad de Guadalajara a mí no me atraía porque la música clásica no era lo que yo buscaba. Y ellos enseñan música clásica. Pura clásica, Ajá. ok. Yo quería más popular. Entonces, mi escuela de ciencias de la comunicación me la platicó mi amigo y yo dije, bueno, es afín, o sea, me gusta lo que se puede aprender ahí. Y la verdad es que lo estudié con mucho gusto. Ok. Sí. Bueno, ya seguiste aquí en Guadalajara y empezaste con la música. Pues Dijiste- ya estaba. Poco a poco, claro, poco Digo, a poco me fui. O sea, a lo que voy, me empezaste a meterte más profesionalmente, esa es Sí. la idea. Esa es Sí, la- correcto. O sea, la misma relación con mis compañeros de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que les gustaba la música, que había muchos, Sheila Ríos entre ellos. Ah, ya. Juan Miguel Portillo, Beto Rosas, o sea, Radiopatías se generó en el ITESO. O sea, fuimos compañeros en un grupo de teatro en el ITESO y ahí nos conocimos. Y de ahí vimos que éramos afines al humor, al tipo de Desde ese música. entonces bueno, acaban de cumplir que 40 años. 35. años. Ajá. Entonces, desde ese entonces ya vimos las afinidades que teníamos. Nos juntamos primero a tocar en bohemias y en serenatas, y poco a poco comenzó a surgir lo del humor y todo esto. Y años después, a lo mejor unos 6 años después, 8 años después, surgió ya Radiopatías como grupo para presentarse ya en lugares. Oye, y un extraordinario, porque es un show
Es un show cómico musical y además es producido y todas las canciones son de ustedes. Así es, sí, ese es un show original que nosotros fuimos creando porque vimos el modelo del Lelutier, ¿no? El Lelutier, vimos claro. a estos argentinos fabulosos y dijimos, qué maravilla, ¿por qué no hacemos algo Aquí. similar, afín, pero componiendo nuestras canciones, nuestros sketches y nuestros chistes, pues, con nuestra música? Entonces eso fue Radiopatía, realmente, ¿no? Y empezaron en la universidad y de ahí fueron creciendo poco a poco. Correcto, en la universidad haz de cuenta que el experimento, Claro. la parte donde el ITESO te decía, hay una hora común que es la hora del talento, 1 hora a la semana. Aquí Ok. puede venir quien quiera presentar su audiovisual, su poesía, su canción, lo que quieran. Entonces nosotros, que ya medio nos conocíamos, dijimos, a ver, vamos haciendo una canción chistosa y hacíamos comerciales de productos que no existían y canciones que nos gustaban así por simpáticas. Y ahí fue comenzando a surgir la idea de Radiopatías. En ese momento obviamente no teníamos ese nombre, nada más éramos 3 que nos presentábamos en el ITESO, pero de ahí surgió la idea. realmente. Oye, ¿y no habrá forma que te toques esa, la de aquí? No sé cómo se llama la canción de Si eres tapatío. El Jalisquillo. El Jalisquillo. Esa sensación. Es que de veras, yo les recomiendo cuando vean Radiopatías, vayan a verlos. Dice hace tanto tiempo que estoy lejos de aquí, vagando, que ya no sé ni cómo ni cuándo, ni por qué soy como soy. O sea, el tipo tenía una crisis existencial terrible. Yo sé que por estos rumbos vi mi primera luz, pero no sé con exactitud de dónde es que soy oriundo. Le contestan los compañeros, tu crisis de identidad es muy severa en verdad. No viene tu pasaporte, más te voy a dar un norte. ¿De veras? Sí, fíjate, mira. Si dices ira por mira, si dices edad por verdad, si comes virote en vez de bolillo, seguro que eres Jalisquillo. Y si ocupas cuando necesitas y cuando afirmas le haces ey. Si dices bien mucho y poquillo, seguro que eres Jalisquillo. Si a todo le pones limón, si tienes un tío maricón, el mote te viene al dedillo. Tú eres Jalisquillo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Si cuando hablas en pasado dices fuiste y viniste, creo que ya te confundiste y naciste en este estado. Y si todas las señales de tránsito te conducen a Nogales, a México o a Saltillo, seguro que eres Jalisquillo. Ahora que está muy clarito el origen de mi linaje, ya con esta me despido. Ay, Jalisco, no te rajes. Palú. Pues, Salud, muchas gracias. Ya la hizo, ya la espumita. canción son, mi querido. Oye, y cuando empiezas a hacer la faceta de los arreglos a los álbums, A Maná. y alguien participaste también con Maná. Sí, fíjate que mucho, aparte de la carrera en escenarios y de tocar en vivo como Radiopatías o Mr. Q, etcétera, he hecho una carrera aledaña como productor, como arreglista. Entonces,
primero comencé como jinglista, porque la Escuela de Ciencias de la Comunicación me aventó a una agencia de publicidad. Pues sí, ¿No? si les comunicó lo que... Claro, ¿no? claro, yo comencé en una agencia de publicidad al mismo tiempo que en las noches tocaba, pues, ¿no? Entonces, Tú de todos modos tocabas. yo seguía tocando. Entonces me tocó ser fundador de una agencia de publicidad que se gestó también ahí en el ITESO con compañeros de mi salón, que se llamó Vértice Comunicación. Ok. Y Vértice, que pues, todavía existe, pues. ¿No es la de Sierra? Sí, claro, Alex Sierra, Javier Álvarez Caloca, Eduardo Torres. Sí, con ellos, a mí me tocó fundar Vértice también. Entonces, poco a poco, la publicidad me fue aventando hacia la producción musical, o sea, porque pronto salió alguien que dijo, oye, pues queremos un jingle para mi campaña. ¿Y quién lo va a hacer? Pues, Y hace tú. de empresas muy grandes, ¿no? Sí, ya después con el tiempo, me ha tocado trabajar para muchas compañías muy grandes. ¿Cuál ha sido tu jingle más popular? Tal vez, Farmacias Guadalajara. ¿Ese es tuyo? Sí. Wow. Entonces, el trabajo en los estudios de grabación para producir jingles te va conectando con los mismos, gente que llega a los estudios y que dice, a ver, yo quiero arreglos, ¿no? Yo llego al estudio buscando un arreglo musical porque quiero hacer un disco. Entonces eso me fue conectando con gente que quería hacer discos. Entonces a mí me gustaba mucho hacer arreglos. No había tenido todavía experiencias como arreglista, pero poco a poco las fui teniendo. Entonces lo que hacía en ese tiempo estoy hablando, yo tenía 24, 23 años, no sé, estaba soltero, no tenía hijos, entonces Feliz de la vida. alguien me contrataba me decía, ¿cuánto me cobras por hacer los arreglos? Y yo decía, págame el estudio, págame los músicos, y yo te los hago los arreglos. Y yo vivía de tocar en la noche, en claro. un bar o en las fiestas o así. Entonces me sirvió como escuela para experimentar y para aprender muchísimo toda esa parte, ¿no? Toda esa etapa, pues, como productor. Y luego después ya fui conociendo a artistas, por ejemplo, Martín Valverde, que es un cantautor católico, claro. Que ha tenido también mucho éxito. Yo lo conocí en un estudio, justamente así, en donde nos conocimos, comenzamos a tocar, vimos que vibrábamos en la misma onda musical. Me dice, hazme mi disco, ¿no? Entonces yo hice los discos de Valverde desde el año 90 hasta el 2004. Todos los álbumes, ajá. Órale. Y luego me fui a girar con él por muchos países, mucho tiempo también, pero principalmente era productor. Entonces, después conocí, por ejemplo, Sheila, un día me llamó y me dice, necesito un disco, quiero hacer un disco, ¿me ayudas a hacer un disco? Claro que sí, por supuesto. Entonces ya nos fuimos a trabajar y sacamos un álbum muy padre que se llamó Luz de Mar. Sí, como En ese momento, y Sheila después me conectó con Paco Padilla, y claro. Paco también eventualmente me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un álbum, y luego otro, y que Y ahí siguieron, y siguió. ahí seguimos en los estudios, y luego después hicimos unos proyectos muy padres con la Orquesta Filarmónica de Es Jalisco, lo que te iba a decir, a esa iba. en donde era hacer arreglos para toda la orquesta y nuestro grupo, con ¿Y tú Paco. hacías los arreglos? Sí, claro. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y no fue todo un reto? Sí. Sí, claro, por supuesto. Es que estás hablando ya en las grandes ligas. Sí, bueno, tengo que hacer aclaración que yo tuve que hacer un paréntesis en el año 94 porque ya me estaba atiborrando mucho de trabajo, ya estaba teniendo muy buenas oportunidades de trabajo y no había estudiado música formalmente, digamos. Sabía escribir algunas cosas y sabía algo de armonía, pero no tenía la teoría completa bien. Entonces tuve que hacer un break Ajá. y me fui a Estados Unidos un año. Y ahí te fuiste a escuela de música en Los Ángeles, ¿no? Una escuela en Los Ángeles y me metí a estudiar ahí de tiempo completo, un programa de un año. Y bueno, y a partir de ahí dije, ok, ahora sí ya. Ya tengo todo. Ahora aquí ya me siento Vamos a tocar un sobre 20 para hacer la tercera. bien importante porque eso, yo creo que, digo, la música, yo soy melómano, me encanta la música, pero, y lo platicaba con Sheila también, yo creo que el músico, bueno, muchas veces empiezas que te gusta la música, tienes aptitud para la música porque naces, a veces que eres muy bueno para tocar el piano, eres bueno para las percusiones, eres muy bueno para la guitarra, la tocas y la empiezas a tocar. Pero llega un momento en que te estancas y ya no puedes crecer
porque y ves las personas y ves grandes músicos rock and rolleros de Café Tacuba o La Maldita, de repente empiezas a investigar y te das cuenta que todos esos cuates estudiaron música. O sea, no salieron de... No es como, por ejemplo, en las bandas, a mí me pasa mucho, digo, lo vi cuando un día estuve en Sonora y en Sinaloa, y te das cuenta que los hijos de los que tocan banda, la mayoría no, los de la trompeta, los del nunca fueron a una escuela de música, sino que los papás, así como te hacía tu papá, de que la guitarra empezaron a tocar. Pero llega un momento que para crecer, yo creo, no sé, quiero saber tu opinión, sí necesitas el estudio de música. Sobre todo en un caso como el mío, en el que yo me dedicaba a darle servicio a gente que podía querer, por ejemplo, una producción de mariachi, o quería una producción de rock, o quería hacer una de salsa, o quería una de filarmónica como Paco Padilla, por ejemplo, ¿no? O sea, que podías, o de jazz. Entonces, si quieres cubrir un campo amplio, realmente ahí sí tienes que estudiar a fuerzas, porque si no estás muy estancado. Estás muy limitado. Muy limitado. Está muy difícil, o sea, Sí, está muy complicado. ¿cómo vas a escribirle o sea, Sí, ¿y por eso te inspiraste a tú tener tu instituto de música? Fíjate que desde que regresé de allá, yo dije, wow, estuve en una escuela maravillosa, yo quiero tener una igual. Un día, y la verdad es que estaba tan ocupado con radiopatillas y con proyectos de producción que me tardé un buen rato en hacerla, pero bueno, ya vamos a cumplir 10 años. Ay, felicidades. Entonces, se ves un poquito más grande. Estamos un poco correteados sin aceite. Fíjate que yo siempre lo he comentado, yo quiero ser y voy a ser tu alumno, porque siempre he querido estudiar canto. Bien. O sea, porque yo soy el clásico. Se es entonado el muchacho, pero nada más entonado. Porque volvemos a lo mismo. Si te gusta cantar, digo, hay que tener la voz. Yo tengo voz de pito de calabaza, ¿verdad? Como le digo a mi brother, Bernal Albarrán, yo me gustaría tener tu loco. Pero sí se me antoja porque no es lo mismo cuando volvemos al estudio de la música, cuando sabes cantar, que tienes que no sé qué, que con el estómago, que cantas con la garganta y pues hay gente, bueno, hay cantantes y lo hemos platicado, hay cantantes que nunca han estudiado, pero se les da, pero llega un momento que cuando empiezan a crecer, yo creo que también tienen que estudiar. Sí, por supuesto, es importante, sobre todo también diría... Si quieres crecer, ¿no? Si quieres crecer, o sea, si quieres, por ejemplo, si quieres ser como José José o como Luis Miguel o como que es intérprete de mucha gente, de muchos estilos, pues tienes que tener una preparación, es muy complicado que naturalmente cantes todo muy bien, o sea, tienes que aprender cómo manejar todos los estilos, etcétera, ¿no? Entonces, Y además, por ejemplo, digo, ahorita que mencionaste José José, una vez escuché a Yuri decir que cantar una canción de José José es muy difícil, pues no sé no sé si José José por la altura del tono, pero que decía que son muy difíciles, triste, cosas, sí, son claro. Canciones difíciles de cantar. Sí, o sea, mencioné dos diamantes de la canto en México, o sea, Luis Miguel y José José son dos casos realmente fuera de serie, ¿no? Pero sí, es lo que decía, José José o Luis Miguel han cantado canciones, bueno, Luis Miguel ya los oído son mariachi, con orquestas, boleros reformados de hace 30, 40 años, o música soul, rhythm and blues, ¿no? Y todo lo domina muy bien. No culpen a la noche, pues era de los Jackson 5. De los Jackson 5. Entonces, o sea, la gama de estilos que cubre es tremenda, porque el tipo tuvo es decir, tiene un talento natural extraordinario. Es lo que decía. Aparte tiene preparación. Tiene academia de canto. Sí, claro, sí, es que de veras y como dices, ahora hay cantantes que dices, ay, híjole, ¿cómo? No, es que me ha pasado, hay uno, no me acuerdo si se me fue el nombre, Peso Pluma. Ah, bueno. O sea, que alguien Peso Pluma las no Tienes. Sí. Sí, dices, ¿qué onda con estos guates, vea? Pero pues, y yo creo que no tomaron, ni quiere tomar clases de canto porque al contrario, porque si toma clases se le acaba el encanto. Claro. Sí, ahora él va a cantar
sus canciones. Un estilo, claro. Esta tampoco necesita demasiado. Claro, pero, claro. Pero bueno, por ahí va la cosa, más o menos. Ay, pues muchísimas gracias. Ahora, antes de irnos, me gustaría que le dieras de 3 a 5 consejos a la gente que nos está viendo y escuchando de cómo llegar a ser músico. Inspira a la gente que está iniciando el camino de la música. Y más que nada que tú tienes una escuela de música. Ajá. Y le vamos a Consejo número 1, que se metan a escala. primero. Así. Y no es comercial. Bueno, yo creo que descubrir la vocación es muy importante. Y fíjate que yo diría que hay gente que le gusta la música, que está en el medio de la música, pero que le gusta más el reflector y la cámara que el instrumento. Entonces yo he visto eso, o sea, gente que toca y que canta, pero que está más interesada en cómo, con quién me ve, pues, ¿no? Ah, ok. Más que yo quiero a mi instrumento. Claro. Entonces, yo creo que si no quieres a tu instrumento antes que a las cámaras y a los micrófonos, entonces mejor ponte a hacer otra cosa que tenga que ver con los micrófonos y con las cámaras, Claro. ¿no? Porque el instrumento es la base, lo básico de ser músico. El instrumento también puede ser la voz, pero es la relación fundamental. Lo demás viene por añadidura, lo demás va a venir después te van a entrevistar, después te van a poner cámaras y todo, pero primero es cómo canto, cómo toco, cómo me cuido, cómo aprendo, cómo lo desarrollo, el arte, la parte artística. Lo demás vendrá después. Y una vez que esté descubierto el talento, bueno, dije esto porque te digo, he conocido gente en el camino que le interesaba más otra cosa. Entonces, también hay muchas cosas alrededor. Puede ser productor, puede ser promotor, puede ser empresario de música, puede ser muchas cosas en el mundo de la música. Pero si quieres ser músico, yo creo que tienes que estar enamorado de la música, del instrumento y seguir por ese camino. Y una vez descubierto, seguir el sueño a pesar de lo que sea. Conozco también mucha gente en el camino que yo vi con mucho talento desde mis juventudes, que renunciaron a la música. Claro. Renunciaron a la música por una seguridad, tal vez, por otra profesión. Porque no es fácil, ¿eh? Porque no es fácil. Nada fácil, dedicarse a la música. No es fácil. Pero yo te puedo decir con mucha, de una forma muy positiva y humilde, de hecho, que yo siento todos los días de mi vida que no estoy trabajando. De verdad, o sea. Porque lo disfrutas. Lo disfruto muchísimo. Entonces al otro día decían, ay, es que yo tengo el síndrome del domingo en la noche, que al día siguiente tienes que trabajar. Yo no lo tengo porque yo me levanto para trabajar, para dar una clase o para ir a grabar o para hacer un arreglo y todo me encanta. Sí. Entonces me considero súper afortunado, súper privilegiado, la verdad. Fíjate que platicando el otro día también con un artista, con Santos Coy, uno de los consejos que decía él, y platicando también con los rumberos, los conoces a los que Claro. es bien importante ver las cualidades de los hijos, qué cualidades tienes, porque de repente tú eres dentista o tú eres arquitecto y quieres que tu hijo sea arquitecto, pero resulta, y le pasó a Luis Miguel de la Isla con el de rumbero, porque le dije, Alito, ¿y tú por qué tocas? Si yo conozco a tu papá. No, me dice, porque un día llegué y empezó a tocar el piano y le encantó el piano, pero el papá, lo que ahí me fue padrísimo, que el papá apoyó al hijo y lo mandó a ver que qué bueno que tuvo el varito para porque digo, para entrar a esos primeros necesitas el dinero y además tú sabes que en ese tipo de también de cualquier escuela de El música examen de admisión. el talento, Pues. sí, o sea, a ver, por lo menos el lo puedes hacer, Sí. pero tienes que tener talento, pero también eso, encontrar las aptitudes de cada quien, ¿no? Totalmente. Y apoyarlo, y ya, como dices tú, ya si la hace, no la hace, si es tú, porque la música, híjole, hay grandes músicos y se quedan ahí, o como dices tú, se frustran. Sí, así es. Entonces sí, pero yo creo que es un mandato de vida, seguir el sueño, porque es mejor
estar detrás de un sueño y trabajando en él que cambiarlo por inseguridad, pero infelicidad. O sea, yo creo que no vale la pena. ¿Y con cuándo nos vamos a despedir? Canto caucho. Bueno, este es un monólogo de Radio Patricia. Y dice así. Buenas tardes. Yo nací en el sur, en la tierra de Gardel y del buen vino. Y soy argentino. Soy argentino y aunque suene contradictorio, me llamo Modesto. Mi oficio es cantar mi mensaje de paz, hermandad y amor por la naturaleza. Yo nací en la pampa, en el campo, entre pastizales y ovejas y sin riqueza alguna. Nací en la Argentina y nací humilde. Aunque también esto suene contradictorio. Mi infancia fue trágica. Yo soy hijo único y mi padre fue un jugador empedernido que lo perdió todo en los juegos de azar. Mi madre, ya viuda, me abandonó porque no podía sostenerme. Le faltaba un brazo. Ese brazo mi padre lo apostó en un juego de cartas y lo perdió. Me cuentan que mi madre, una mujer abnegadísima, lo quería tanto a mi padre, que le perdonó el haber perdido todo el dinero, los pocos animales que tenía, e incluso le perdonó perder la casa donde vivía. Lo que nunca pudo perdonarle es el haber llegado al absurdo extremo de apostar el brazo izquierdo de ella en un juego de póker. ¿Pero por qué no apostaste el derecho?, le decía mi madre. ¿Olvidaste que soy zurda, imbécil? Y bueno, esta tarde yo quisiera cantarles una canción muy bella, pero no me sé ninguna. Y por eso voy a interpretar esta melodía titulada Canto Gaucho, pero con muchas ganas. Voy a cantar esta canción que se llama El tango de la corbata rojo rubí, y es una historia de la cual todos tendríamos que aprender algo, y dice así. La otra tarde, de visita en una tienda, a la chica que atendía quise yo seducir. Y galante le compré una corbata de seda que ella vendía, brillante de color rojo, rubí. Y salí a pavonearme por el barrio, con ese andar canyengue de varón. Y al caminar con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Y urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche y al baño me pasé sin saludar, y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel más calmo, y ante el hecho consumado descubro con pavor, ¿qué crees? Que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel. Corrugado, un manuscrito, un boleto, un pedacito que me saque del problema. No hay papel. Un pedazo de cortina, un pedazo, papelito que me ayude en mi sufrir. ¿Por qué será que la vida a veces es tan ingrata? Sacrifiqué la corbata de seda rojo rubí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Fer. Muchas gracias. Qué padre tertulia. Y Muchas gracias. ¿Nos puedes compartir tu Facebook? tus redes. Claro que sí, me encuentra como Fernando Quintana, así tal cual en Facebook, o Scala Instituto de Música en Facebook también, o Instagram, Inscríbanse. y en YouTube Scala Instituto de Música, Radiopatías,
Y como Fernando Quintana estoy ahí a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Al contrario, gracias Caro, gracias Oscar. Es un placer estar acá. Pues tú. Las redes. Ay, pues tú eres la pericia. No olvides seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Spotify. Escúchenos como Historias de Cantina. Todos tenemos una historia en el Salón del Bosque. Sigamos haciendo historia juntos. Gracias. Gracias, Fem. Gracias.